ayer en el vuelo de regreso me dieron ascenso y venía un hombre a mi lado que era un poco invasivo porque pues, yo iba terminando el libro de Henry de Luca, lo que quería era terminarlo. Entonces me empezó a comentar, no me conocía de nada, de nada. Empezó a comentar, bueno, el libro, sí, bastante bueno. ¿De qué trata? Entonces ya se lo presté para que viera la parte de atrás. Y entonces como que quería hacer plática, pero a la vez como que se atoraba. El tipo iba a Tijuana y pues parece que algún problema tuvo en Chiapas. Alfredo, algún problema tuvo en Chiapas y se iba a Tijuana a iniciar nuevamente la vida. Me dijo que había estudiado Derecho y no me acuerdo qué otra cosa, pero que iba a trabajar en lo que fuera, que ningún trabajo era deshonroso, creyente, muy creyente. Entonces me echaba a Dios por delante. Y en una que me paré al baño, tomó el libro y leyó, yo creo que el primer capítulo, se los leí a ustedes. No os hago la historia larga, yo creo que leyó el de que vamos sobre los hombros del pueblo, o sea, el pueblo trabajador es el que hace todo. Lo comenta Henry de Luca sobre las ascensiones a la montaña, pero que aplica para toda la vida. Ya debe haber impactado, entonces me dijo, sí, está bueno, pero cuando regresé le dije, tráelo, yo estaba terminándolo, o sea, ¿no? Yo además quería dormir un poco, no les hago la historia larga. Trae un paquetón así de cosas y de repente saca de su bolsa, te voy a regalar un libro, el libro eterno, creo que me dijo. Y yo así, sí, y sácatelas, que me regala la Biblia, vean nomás este tamañón, así tiene su cierre y todo el asunto. Y yo no la he leído, no la he leído. Y como terminé el de Henry de Luca, abrí al azar, la página 452 creo. Y me apareció la persecución de Salomón a David, que es rey Salomón y quiere matar a David. No sé si es el rey David o es otro David. Yo supongo que es el rey David. Y tiene un hijo, Salomón, que es muy amigo de David y lo salva, le avisa. Eso es lo que leí, me pareció interesante. Yo ya la tengo aquí para irla leyendo. Quería enseñarles cómo son los caminos de la vida. Hay una canción que dice, los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba. Y esa, decía mi hermanita María Fernanda Campauranga, dice, nunca le había puesto atención y qué buena está la letra. Están planteando una crítica muy fuerte al Fisgón, que dicen que dijo cállense estúpidos y maduren. Eso no dijo. Sí dijo cállense, sí dijo estúpidos y sí dijo maduren, pero no lo dijo así. Y entonces esto nos lleva a preguntarnos si la crítica es división. A mí mismo me han criticado aquí y en varios lugares de que mi crítica, mi reclamo, genera división. Y entonces me recuerda, hay una película, estábamos comentando el otro día, que se llama Festen, la celebración, es una película, no me acuerdo si danesa o sueca. Creo que ahí no se da esa polémica porque es un hombre que cumple 80 años y tiene creo que 10 hijos, mujeres y hombres, y los violaba a todos, y todo el mundo, nadie dijo nada y sale, ahí explota el asunto. Creo que sí, en algún momento de la película, ya no recuerdo, alguien reclama pues, que eso no se ventile. ¿Cómo no? O sea, y culpan a quien dice, este cabrón me violaba, que está dañando a la familia, que está dañando a la reputación del padre. No, pues quien está dañando es el cabrón que los violaba, no ellos que son los atropellados. Entonces se estila plantear que quien hace un señalamiento, quien hace un reclamo, quien hace una crítica, es el responsable. Yo comentaba, yo no generé esta polémica. Bueno, la polémica, no generé esa crisis. Si hay un atropello, es el atropello y no el reclamo al atropello, el generador. Yo les digo, es como quien dice, no, es que la violé porque me provocaba. Y resulta que la que tiene la culpa de que se haga un escándalo es quien denuncia la violación. Es un despropósito.
Es un absurdo. Entonces, además no se entiende la izquierda sin crítica, sin reflexión, crítica y autocrítica. ¿Qué problema veo yo? Porque más se dice, es que eso se plantea adentro. Ah, sí. ¿Y dónde, preguntaría yo? ¿Dónde se discute eso? ¿Dónde hay un ejercicio crítico en el movimiento? ¿Dónde es el espacio donde se hace esa reflexión? No existe. ¿Cómo? No existe. Y creo que hay que construir lo institucional. El PRD, una de sus virtudes en su época de compromiso, lo he dicho aquí, es que en su Consejo Nacional, formado por 300 personas, dirigentes de todo el país, cada 3 meses por lo menos nos reuníamos a discutir muchas cosas, dentro de ellos la situación política nacional, la situación del partido mismo, los balances electorales, el rumbo, las políticas de alianzas, la caracterización del gobierno en turno. Y había ahí un ejercicio crítico, que había algunos que no les gustaba, porque eran públicos. No tienen por qué ser públicos, por cierto, pero eran públicos. Había una parte que se hacía cerrada, pero siempre había alguno que salía de chismoso para quedar bien con la prensa. Entonces, ese espacio no existe. Hoy en el movimiento ese espacio no existe. Hasta donde mi experiencia da, que es limitada, también lo reconozco, Morena no discute su Consejo Nacional o su Congreso. Hasta donde mi experiencia da. Yo creo que se van fortaleciendo los mecanismos cupulares y autoritarios y que no hay un espacio para reflexionar, para discutir, para corregir. Y no puede ser una voluntad de los dirigentes si se democratiza o no. Tiene que ser una dinámica de nuestro movimiento. Y pongo el ejemplo, porque es un ejemplo, lo de Mayer y sus distorsiones. Hay quien dice, es que quiten los pluris y se acabó la rabia. No, si ese no es el problema. Bueno, hay tanta ignorancia en el tema que hay quien dice que los plurinominales no los elige el pueblo. Pues se equivocan. A mí me eligió el pueblo, perdón. Me propuso Morena, eso es cierto. Pero en el momento que ustedes votaron por los senadores de Morena en todos los estados del país, estaban votando por la lista de Morena y por lo tanto por mí, que iba en el lugar 5º. Y estaba atrás de la lista de senadores. Ahí decía, estos son los candidatos de representación proporcional. En el caso de la Ciudad de México y los estados que forman su circunscripción, que si mal no recuerdo es la 4ª, creo que es Puebla, no sé qué estados forman la 4ª, que ha cambiado, entonces no me lo sé. Ahí tú volteabas la boleta. Bueno, si tú votabas en la Ciudad de México, volteabas la boleta y ahí estaba el nombre de Mayer en la lista de Morena, de Sergio Mayer. Y al votar por Morena, votabas por sus diputados de representación proporcional. Y mientras más votaras, más diputados y diputadas de la lista entraban. Primero, para criticar algo hay que conocerlo. Y cuando se plantean estas, perdón que lo diga, a riesgo de que me quieran equiparar con las cosas que Rafael Barajas dijo, sí hay superficialidad, ligereza, cuando se critica algo sin conocer cómo funciona, porque se plantean falsas soluciones. Tú quitas los pluris y ya se acabó el problema y los Sergio Mayers no volverán a ser diputados. No es así. Sergio Mayer fue candidato a diputado en 2021 de mayoría y no ganó no por ser Sergio Mayer, no ganó porque hubo este fenómeno donde perdimos buena parte de las posiciones de la capital del país. Eso fue lo que sucedió. Si Sergio Mayer hubiera ido por el mismo distrito esta vez, los hubiera, no existe, es un tiempo pendejo, ya lo dije, pero hubiese ganado. Como ganaron un montón, que pueden ser más o menos simpatizo uno con ellos. Entonces, yo les vuelvo a insistir, fuera los pluris. Margarita Zavala ganó de mayoría.
por un distrito de Miguel Hidalgo que es el PAN muy fuerte. Y si corre, a ver, si Ricardo Anaya lo meten de diputado por el distrito de Benito Juárez, pues gana. Por más que lo aborrezca el movimiento entero, gana de mayoría porque va en un distrito que es muy fuerte, los paneaguados hasta el día de hoy. Y entonces va a ser legislador, aunque no haya representación proporcional. Decir hay que quitar la figura de la representación proporcional para que estos sátrapas, ¿no? A ver, Alejandro Moreno fue gobernador de Campeche. Pues si eso no es ganar de mayoría, no sé qué sea ganar de mayoría. Gobernador de Campeche. Entonces, no, se están diciendo cosas superficiales cuando se plantea. Es como decir, desesperados porque desde la presidencia eran corruptos, quitemos la presidencia ya para que se acabe la corrupción. Pues no, lo que necesitamos es representantes honestos, legítimos, genuinos, comprometidos. Y esos los incorrectos los hay de mayoría y los hay de representación proporcional. En todas las fuerzas políticas, como hay de todo. Yo lo dije aquí. Aquí he expresado que yo no estoy de acuerdo con esa candidatura de Sergio Mayer. Que desde que lo vi ahí dije, ¿qué hace aquí? Y cuando me enteré que iba en la lista de representación proporcional, dije, no, bueno, porque a diferencia, aquí yo digo, compañero Fisgón se equivoca en su análisis en redondo, porque Sergio Mayer no está haciendo una definición, como algunos del PRI y el PAN, que en este momento clave, antes de la elección, dicen, me la juego con el movimiento de transformación. Y se vienen a este lado, te guste, te disguste o te superirrite. Pero esa gente eran adversarios nuestros y se vienen para acá. Y se definen y nos ayudan a ganar. Sergio Mayer no. Sergio Mayer supuestamente estaba acá. Quedó fuera de la Cámara porque perdió, no porque nosotros le hiciéramos algún mal, y se va rabioso en contra nuestra. Y regresa por puro oportunismo, porque de aquel lado no le dieron nada, y acá se le abre la puerta. Bueno, yo creo que es un error. Claro que no estoy defendiendo a Sergio Mayer, estoy diciendo que votaron al votar por Morena por él. Eso es lo que estoy diciendo. Y ni modo de no votar por Morena, pues sería un sinsentido. Pues claro que había que sacar las cosas adelante. ¿En qué se equivoca? Desde mi punto de vista, Rafael Barajas. Se equivoca al decir, es que al criticar y decir que se vaya, se va a ir a la derecha. No, si lo que la gente está diciendo es que no tome protesta como diputado, no que se vaya, no que sea diputado y se vaya a la derecha. No, lo que está diciendo ese tipo no tiene que ser diputado del movimiento, pero fue elegido diputado del movimiento. Todavía no le dan la constancia de mayoría, como no le han dado a ningún representante, a ningún legislador de representación proporcional o de plurinominal, como también se le conoce. Él se equivoca porque si hay una salida. ¿Cuál es esa salida? Pues que Sergio Mayer no tome protesta y que tome protesta su suplente. Y entonces no pierdes esa diputación, ni estás abriendo ninguna cacería de brujas. Por alguna razón que a mí me escapa, Sergio Mayer se ha convertido en el pararrayos de la inconformidad de la gente con ese tipo de decisiones. En el ejemplo que ya les colmó la paciencia y que es la gota que derrama el vaso, y ahí la exigencia de que no tome protesta. Va a tomar protesta. O sea, así como no se modificó la situación conmigo, tampoco creo que se modifique la situación con Sergio Mayer, porque ahí no es de que lo pueda decidir ningún dirigente. Nadie puede decidir eso. Él ya es un virtual diputado electo. Y lo único que podría hacer que él no fuera diputado sería su conciencia. Que él dijera, no me quieren el movimiento, pues no voy, llamen a mi suplente y que mi suplente asuma la responsabilidad. Eso sería tanto como pensar yo que Adán Augusto va a decir, si estamos atropellando a Gerardo, yo no debo ser el coordinador, me hago un lado para que él sea el coordinador. Pues ninguna de las dos cosas van a suceder. Ninguna de las dos cosas van a suceder. ¿Eso quiere decir que hay que callarse la crítica? No, yo creo que no.
¿Eso quiere decir que no se debe expresar lo que uno piensa? No, yo creo que se debe expresar y que fortalece al movimiento. ¿Eso quiere decir que uno está siendo tonto útil de la derecha? Pues yo no lo creo así. Y yo creo que más bien lo que está sucediendo es que debemos ser sensibles, porque además compañeros dentro del movimiento seguro tendrán interés de opinar sobre pues, temas de fondo, inclusive, no solo esto. Yo no le tengo ningún miedo a la crítica y al debate. Y yo creo que nuestro movimiento debe democratizarse. Y creo que nuestro movimiento debe hacer caso desde la base, que debe abrir los caminos. Y que, pues sí, nos podemos equivocar, pues claro que nos podemos equivocar. Pero mientras más colectiva sea la decisión, pues más democrática, más legitimidad, no te garantiza que no te equivoques. Claro que no te garantiza que no te equivoques, pero no es una decisión popular. Yo veo, por lo tanto, o sea, que la reflexión que hace Rafael Barajas de que vamos a perder la mayoría calificada por estar atacando a gente como Mayer o criticando a gente como Mayer es una reflexión que no, desde mi punto de vista no tiene sustento. Desde mi punto de vista no se sostiene. Y reitero, creo que lo que debería existir es un espacio de reflexión y de crítica. ¿Quién es el responsable de ese tipo de decisiones? ¿Quién es el responsable de candidaturas que no fueron buenas candidaturas? Fue una decisión colectiva, bueno, pues tenemos que hacernos cargo, fue una decisión de una persona, pues tiene que hacerse cargo. O sea, no está bien que queden las cosas, así como no queremos impunidad en el Poder Judicial. Pues no la debe haber en ningún lugar. Y eso no quiere decir que vas a sancionar, que vas a quemar en leña verde, pero un dirigente que comete algún error, pues debe hacerse cargo que haya una reflexión crítica de que ahí se equivocó una dirigente. Dirigenta, dirán, una dirigente. Y eso no hace ningún mal. Y si se quiere que eso no sea público, pues se tiene que hacer un espacio interno para que esas cosas se planteen. Yo creo. A mí me parece que estamos en un momento muy importante, muy delicado, que nos salió todo muy bien, pero también hay señales de cosas que tenemos que corregir y pareciera no existir voluntad. Inclusive pareciera que hay intención de fortalecer los acuerdos verticales. Y eso no fortalece a un movimiento. No debemos perder por ningún motivo la cercanía con la gente y su sentir, su visión. Y reitero, yo hay cosas que plantea el pueblo que yo no comparto. Yo no voy a ir en contra de decisiones del pueblo, pero no voy a dejar de sostener lo que no comparto, como esto que se está diciendo, desaparezcan los pluris. Bueno, yo creo que es un retroceso de décadas esa decisión. Creo que es un error. Creo que se desconoce el funcionamiento del sistema político. Si quieren hacer eso, háganlo. Ya se arrepentirán de una decisión equivocada. Porque más no siempre vamos a ser mayoría. Yo creo que vamos a ser mayoría por décadas, pero es un error, porque las minorías deben tener representación y voz, tanto dentro del movimiento como fuera del movimiento. Pues lo otro sí es muy autoritario, muy antidemocrático. A mí me parece que es obvio, pero hay quien no. Y como insisto, si hay mucha indignación de la gente por atropellos, por abusos, por impunidad. Lo de Anaya, que alguien me preguntaba ahorita, ¿va a tener fuero? Pues sí, va a ser senador, va a tener fuero, se lo podemos quitar, ¿eh? Se lo podemos quitar, tenemos 2/3 del Senado, tenemos 2/3 de la Cámara de Diputados, pero para que se lo quitemos necesitan pedírnoslo. La Fiscalía. Yo que sepa, no hay una orden de detención contra Ricardo Anaya. Yo no sé, el PT no sé si metió Morena, parece que sí, impugnación con Ricardo Anaya, no cumplía los requisitos de elegibilidad, no llevaba 6 meses de residencia en el país, es público que ha vivido todos estos años fuera, por lo tanto no era elegible.
Y a pesar de eso, mantuvieron su candidatura como legal. Bueno, son de los problemas que hay, de las cosas equivocadas que se deciden desde el Tribunal Electoral, que además, pues el Tribunal Electoral, aunque sea elegido por el pueblo, podrá equivocarse o acertar, como cualquier ser humano también. Va a fortalecer mucho que se elija por el pueblo, va a haber un control de la gente, va a haber un órgano que vigilará, elegido por el pueblo, de que no haya nepotismo, de que nadie cobre más que el presidente, de que no haya corrupción, de que las sentencias sean apegadas a derecho, porque ahí podrás presentar tus denuncias como ciudadano. Hoy son impunes los integrantes del Poder Judicial, pero me parece que sí hace falta un espacio de discusión y de reflexión. Porque además nosotros estamos, yo veo, es una paradoja, una contradicción, que hay un nivel de politización muy fuerte de nuestro pueblo, como nunca. Somos un faro yo diría que en Latinoamérica, y yo diría que en el mundo. Vamos a hacer una revolución con lo del Poder Judicial. Y es un movimiento muy poderoso el que se está impulsando en nuestra patria. Inédito, diferente, no violento. Pero no es menos cierto, pues, que nos debatimos en contradicciones, como cualquier revolución, y que hay personas que piensan que porque pongas algo en la ley ya se resolvió. Yo he insistido en el ejemplo, pues ponemos en la Constitución que todos los mexicanos son felices y ya resolvimos, ¿no? Pues no. Si no resuelves vivienda, educación, salud, buen ingreso, que te haya empleo, o sea, la gente va a ser profundamente infeliz porque no come 3 veces al día de entrada. Pero además no se va a resolver solo. En mi caso, desde ayer lo iba a comentar, sigo acumulando triunfos a base de derrotas. ¿Cómo? Pues sí, me bloquean y me voy para arriba. Me vuelven a bloquear y me voy para arriba. ¿Se acuerdan cuando quise ser presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y me cerraron el camino a la gacha mis compañeros? Fue muy fuerte cuando dije, mi general, tengo tomada la plaza y quieren que se le entregue a los conservadores, no lo voy a hacer. Se le entregó la presidencia a Dulce María Sauri del PRI. Se argumentaron necedades, que no se podría perder la mayoría en la Junta de Coordinación Política, porque eso sería terrible. Pues en esta legislatura que termina, solo tuvimos un año la Junta de Coordinación Política, la tuvo un año el PRI con Moreira, y ahorita es Jorge Romero. Pues no se acabó el mundo ni pasó nada. Pero cuando estaba Mario Delgado, que estuvo los 3 años al frente de la Junta de Coordinación Política, no puedes perderla porque ya no comentaré aquí otra vez los detalles, pero para mí fue muy duro. Yo no me amargué, ni hice tonterías, ni nada. Mucha gente, porque además con el hígado al momento, no vamos a votar por Morena. Pues ya se le olvidó, y qué bueno que se le haya olvidado, y qué bueno que han votado por Morena y por el movimiento. Luego las cosas se olvidan. Pero así me ha ido en general. Y yo no he desistido. Y hay gente que piensa, inclusive cercana a mí, que soy masoquista. Pues no soy masoquista. Veo el interés general. Yo voy a seguir. Eso no quiere decir que no vea. Yo veo las cosas muy bien para el movimiento. Yo creo que no hay que pensar con el hígado y que hay que ir fortaleciendo. Ayer una compañera decía, hay que empezar con Oroñas Pueblo. Pues muy bien, se los agradezco. Hoy una compañera, Claudia Archundia, de Iztapalapa, mi prima Norma Vázquez con mi sobrinita Linda andaban en la plancha del Zócalo y estaba solita ahí abajo del asta bandera con una cartulina que decía Noroña es pueblo. Hombre, pues yo le agradezco muchísimo. Solita ahí como dedo la compañera.
un esfuerzo enorme de ir al Zócalo y en vez de andar ahí viendo tiendas o viendo un museo, gasta parte de su día de descanso, de moverse de Iztapalapa al corazón de la ciudad y poner a un lado del asta bandera, estar ahí sosteniendo una cartulina de Noroña es pueblo. Pues ese es un acto de amor impresionante que yo mucho agradezco y mucho me compromete. Estuve en la discusión, ¿vieron? Del inicio de la discusión de la revolución que vamos a hacer en el Poder Judicial, la vamos a hacer. Y creo que debemos centrarnos, este periodo de agosto va a ser lo de la discusión del Poder Judicial, de la reforma. Mañana, al mediodía, hay un evento en Guadalajara, pero no hay problemas de organización de la Jucopo, no me enteré a tiempo. Ayer lo supe ya en la noche, a la medianoche, de dónde era y tal. Y como tomé la decisión de venirme acá, tendría que regresarme hoy en la noche, salir mañana temprano a Guadalajara, decidí a ese no ir. El martes voy a ir al que se hace en Toluca. Y luego la próxima semana voy a ir al que se hace en Tuxtla Gutiérrez, y va a haber uno en Saltillo, y va a haber uno en Veracruz. Creo voy a ir a todos, a excepción del de mañana en Guadalajara. Y voy a estar empujando, tiene que salir en septiembre esa reforma. Va a simbrar, pero es necesaria, y se van a elegir los 16,000 integrantes del Poder Judicial en el primer trimestre de 2025. Es un reto enorme y hay que hacerlo. Es necesario, es un mandato además del pueblo. Fíjense que en este libro de Simone Weil empieza con un epígrafe, se llama, ¿no? Reflexiones sobre las causas de la libertad y la presión social. En lo que concierne a las cosas humanas, tomemos nota, ni reír, ni llorar, ni indignarse, sin ver. Spinoza, el gran teórico, hay quien plantea que es de los primeros que asumió una posición atea. Y luego otro gran político, es un filósofo, Spinoza, un gran político. Tengo que leer los 2 tomos de Gibbon del Imperio Romano. El ser dotado de razón puede hacer de cualquier obstáculo materia de su trabajo y sacar partido de ello. Nada menos que Marco Aurelio en sus Meditaciones, y el primero es el Tratado Político de Spinoza. Simone Weil escribe este trabajo en los años 30, murió a los 34 años, en el periodo de entreguerras, y ya se perfilaba la Segunda Guerra Mundial. Ella es una mujer muy poderosa intelectualmente. Ella está planteando el tema de la revolución y comenta que no es posible. Está viéndose el triunfo, ya Hitler ya está en el poder, que el triunfo de movimientos autoritarios y nacionalistas arruine por todas partes la esperanza que las buenas personas habían puesto en la democracia y en el pacifismo, es solo un aspecto del mal que sufrimos. Este es mucho más profundo y está más extendido. Y entonces ella se va a un asunto de fondo que Marx planteaba, que es el sistema económico. Ella está planteando aparentemente lo mismo que Marx, pero creo que con una profundidad mayor, que si no cambias el sistema económico, no cambias el sistema político y el sistema social. Dice, y habla del trabajo, y ella sostiene que como está organizado el trabajo, Henry de Luca, en el libro de Tras los Pasos de Nives, dice, lo único que yo concedo de la humanidad como desarrollo es todo lo que te permite tener más tiempo libre. Todo el desarrollo tecnológico que te permite tener más tiempo libre, dice, y sin embargo la paradoja es que mientras más tiempo se libera, menos se libera el ser humano. Y entonces pone un ejemplo cabroncísimo de una mujer italiana que tiene 5 hijos y que al aparecer la lavadora obtiene más tiempo para sí, y en vez de disfrutarlo piensas que solo el trabajo es lo que tienes que hacer. Y entonces dice, pues ya tengo tiempo para atender otros 5 hijos. No, claro que no.
O ahora todo este proceso de automatización, de robótica y demás, que va haciendo, o sea, los automóviles es impresionante, los chinos traen un proceso de desarrollo impresionante, y cada vez con menos mano de obra cuando tienen 1.300 millones de seres humanos que lo que necesitan es empleo. Bueno, aquí dice, el trabajo ya no se realiza con la orgullosa conciencia de ser útil, sino con el sentimiento humillante y angustioso de poseer, solo por el hecho de disfrutar sencillamente de un puesto de trabajo, un privilegio concedido por un pasajero favor de la suerte, privilegio del que están excluidos muchos seres humanos. Ayer comentaba que de un ingenio azucarero dicen que van a despedir a casi 100 trabajadores y han despedido creo que a medio millar. Y van permitiendo que despidan y despidan porque piensan que no les va a tocar hasta que les toque. Y todo mundo muerto de pavor porque necesitas el empleo cada vez más enajenante, cada vez, o sea, ahora un poco mejor pagado. Pero en realidad esa forma de dominación del trabajo es la dominación de la sociedad, es lo que ella plantea en esencia. Parece que el progreso técnico ha quebrado, ya que en lugar de bienestar, lo único que ha aportado, está hablando de 1930, a las masas es la miseria física y moral en la que las vemos debatirse. Y cada vez peor, además, porque ahora los niveles de deterioro son mayores todavía. Y entonces ella, por ejemplo, critica al marxismo que planteaba que una vez que la propiedad privada pasara a colectiva estaría resuelto el tema, y ella dice no, porque dice las empresas colectivas, es muy buena esta mujer, voy empezando, es muy buena y me es de mucha utilidad, que es una revolucionaria de pensamiento muy poderoso. Dice, tú haces una empresa colectiva y tiene que pelear igual con las otras empresas para ser productivo, entonces explota más a sus trabajadores, tanto la empresa de un particular como la colectiva. Dice, no solo la empresa, sino cualquier colectividad de trabajo, sea cual sea, necesita restringir al máximo el consumo de sus miembros para consagrar el mayor tiempo posible a forjarse armas contra colectividades rivales, o sea, contra otras empresas, de tal manera que mientras sobre la superficie del globo haya lucha por el poder y mientras el factor decisivo de la victoria sea la producción industrial, los obreros serán explotados. Porque además plantea aquí, hace una crítica a lo que era la Unión Soviética. Dice, Marx decía que si no se hacía la revolución en todos los países, pues entonces no avanzaba el socialismo. Y dice, cuando se realiza en un país no suprime, sino que por el contrario acentúa ahí la necesidad de explotar y oprimir a los trabajadores, por el miedo de ser más débil que las otras naciones. La historia de la Revolución Rusa constituye una dolorosa ilustración de esto. Dice, la fuerza para explotar y oprimir a los obreros que posee la burguesía reside en los fundamentos mismos de nuestra vida social y no puede ser aniquilada por ninguna transformación política o jurídica. Lo voy a repetir. La fuerza para explotar y oprimir a los obreros que posee la burguesía reside en los fundamentos mismos de nuestra vida social y no puede ser aniquilada por ninguna transformación política y jurídica. Esta fuerza es ante todo esencialmente el régimen de producción moderno, que es la gran industria. Entonces va estructurando, no nos va a dar tiempo para ir entrando a más fondo al tema, pero va estructurando cómo se requiere cambiar el sistema económico. Si no lo cambias, no cambia nada. Porque decimos que valores, decimos que tal, pero esta forma de organización, que la concentración de riqueza es lo fundamental y que no le importa el sufrimiento del ser humano, ni le importa la destrucción del planeta, porque eso no está en el centro de las preocupaciones, sino la acumulación. No es un asunto de moral o de maldad, así funciona el sistema. Y así se desarrolla. Bueno, hemos visto cómo trabajadores, trabajadoras hablan como si fueran propietarios de una empresa, justificando su propia explotación. Pero mañana se cumplen 6 años del triunfo del compañero presidente López Obrador, del pueblo y del movimiento. Van a festejarse a las 10 de la mañana en lo que fue la residencia oficial de Los Pinos, que hoy es el Complejo Cultural. Va a estar ahí nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo y Clara
Brugada Molina. 6 años ya, qué rápido se pasa, y ya medio año ya también del 2024. Impresionante. Vamos hacia adelante en unidad, en compromiso, en lucha, en conciencia, en politización. Jorge González, saludos desde Oregón, te admiramos por tu valor de ir en contra de la oposición. Es al revés, primero es con S y luego con C. No cambie, así el pueblo está contigo. Pues claro que no va a cambiar, no voy a desistir, no voy a renunciar, no me voy a derrotar, no me voy a amargar, no me voy a... Nada, hombre, yo estoy puesto para lo que viene. Estoy puesto. Y eso se construye día a día. Esta mujer, Nives, no me acuerdo su apellido, Nives, no me acuerdo su apellido. Es una alpinista, es casi de mi edad, nació en el 61. Ya les dije, hizo los 14. No sé si en la parte de atrás del libro. Moriarty o algo así. Su esposo Romano era alpinista, no sé si, creo que vive todavía. Iban juntos y con otro, Luca, eran los tres en Conciones. No lleva... Meroy. Muchas gracias. No usaban oxígeno, no usaban sherpas, no usaban porteadores. No, cuenta unas cosas, pero lo que les quiero platicar, es muy bonito el libro, muy bonito, Tras los pasos de Nives, de Henry de Luca. Y Tras la huella de Nives. Hay una parte, tú necesitas, yo no sabía, pues uno es ignorante en cualquier cantidad de cosas, y para subir las montañas, pues son hielo, la cúspide son hielo. Estoy 100 metros, pues cada paso, estas crampones, ¿no? Las partes estas metálicas que se ponen para irte agarrando con los pies del suelo de hielo y el piolet para ir avanzando. Y entonces las cosas que necesitas, dice tú en la tienda de campaña están más 40 bajo cero. Las cosas que necesitas debes llevarlas y ya si saliste y no las llevaste es irremediable. Y ver que se me desamarran las agujetas, no he aprendido a amarrar las agujetas. En un ascenso se le zafa un crampón y se cae a la mitad del ascenso. Está coja. Entonces no puede avanzar, necesita no puede. Y no puede regresarse. Y al final hace una maniobra y logra subir con las cuerdas que hay. Dice, y mi marido Romano le pone una regañada, marca, llorarás. Dice, esa vez no nos abrazamos en la cúspide ni nada, sino me puso una regañada espantosa. Yo aguanté porque tenía razón. Pero es muy bonito el relato. Les voy a leer otra cosa porque eso pareciera menor, pero no lo es, porque decía, llegar es una cosa muy fuerte, pero tienes que regresar, tienes que bajar, y el descenso es tan importante como el ascenso, y es parte del mismo proceso. Entonces, nosotros debemos estar preocupados por llegar, por cumplir, por servir, por retirarnos de manera correcta en su momento y por hacerlo sin trampa, porque hay una parte donde en uno de los picos de 8,000 metros casi todo el mundo se queda un poquito antes, porque hay que pasar una zona que es muy complicada y que no suben la mayoría. Y entonces le dice Henry de Luca que si no se le ocurrió bajar y decir que no, pues que sí lo había hecho. Ese de ninguna manera. Porque efectivamente pues, engañas a otros, pero no te puedes engañar a ti. Por duro que sea uno, por cínico que sea cualquier persona, pues en el fondo de sí mismo sabe cuando está mintiendo, cuando está engañando, cuando es un farsante, cuando no está haciendo lo que debe hacer. Y me parece que esa es la clave fundamental para todos, porque está muy bien el tema de la crítica
Pero la primera persona a la que nos debemos exigir es a nosotros mismos. Congruencia, seriedad, estudio, honestidad, compromiso, consistencia para hacer el cambio general. Si nosotros no cambiamos y estamos esperando que alguien cambie las cosas, estamos perdidos. Vamos a ir para atrás más temprano que tarde. Y eso sería gravísimo. No tenemos ese derecho. Así como se le dijo al compañero presidente, tú no tienes derecho a equivocarte. Nuestro movimiento no tiene derecho a fallarnos y por lo tanto a fallarles a las futuras generaciones, pero sobre todo a fallarnos a nosotros mismos. Y eso pasa por no quedarnos en la crítica y en el discurso, sino con los hechos, demostrar qué es lo que hay que hacer. Miren, a nadie nos gusta estar en condiciones de adversidad. Pero no entendemos que la vida es siempre en condiciones de adversidad. Desde que naces, desde que el espermatozoide el que llega a fecundar al óvulo, va en condiciones es casi imposible aparentemente, porque somos millones, miles de millones para ser preciso, pero pareciera que eso es imposible. El nacimiento es un esfuerzo, decía Emma. 30% de los nacimientos se hacen por cesárea, es una barbaridad, no se necesita, lo hacen por negocio. O si es en hospitales públicos, por quitarse todo el trabajo del parto y quitarse rápido ese asunto y al siguiente. Es una irresponsabilidad. Entonces decía Emma, pues como no te esfuerzas en nacer, por eso toda dificultad te parece imposible de resolver. Todo el tiempo es lucha, todo el tiempo es esfuerzo, todo el tiempo. Nada nos va a ser regalado, nada. No es así. Y no es que tengamos que sufrir, no. No, tenemos que construir las condiciones para que nadie sufra por carencias económicas, pero siempre tendremos que esforzarnos. Bueno, si haces ejercicio, pues tienes que mentalizarte para... Lo primero que piensas es, pues no quiero ir a correr, no quiero ir a caminar, no quiero ir a la montaña, no quiero ir al gimnasio, no quiero subirme a la bicicleta. Pues claro que no, lo primero que piensas es no. Pero hay que hacerlo. A ver, ustedes escogieron a sus candidatos de mayoría. No, los puso el partido, los puso el movimiento. No digan cosas que no son. Si yo hubiese sido candidato a senador por la Ciudad de México, usted no me habría escogido la gente, me habría escogido Morena PT Verde. Y habrían votado por mí o no, pero me escogerían ya sobre la decisión de los partidos del movimiento. Los 300 candidatos a diputados, mujeres y hombres, ¿los decidieron ustedes? No, los decidió el movimiento. Y ustedes, dentro de los candidatos de mayoría, decidieron por los de nuestro movimiento, pero no los decidieron. Que llegaran ahí de candidatos no los decidieron. Se hicieron encuestas. Y en ese caso sí hay una decisión indirecta. Entonces, yo creo que no se entiende el sistema político mexicano y se sigue hablando desde el hígado. Así están las cosas. Pero además hay quien está poniendo comentarios como si yo estuviera defendiendo que Mayer estuviera ahí. Yo no estoy diciendo eso, pues no está entendiendo nada quien tenga esa conclusión. Pues nos vemos mañana. Ya nos pasamos casi 4 minutos. Nos vemos. Muchas gracias, Junio. Estuvo sensacional su participación en todos los sentidos. Nos vemos. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción. Es un maestro para